Bueno, ¿cuál es la misión de Fundación Daya? ¿Dónde nos paramos? Nuestro objetivo, nuestra mirada es abrir caminos de alivio y amor para quienes lo necesiten. Porque en Fundación Daya nos rebelamos contra la indolencia colectiva. Estamos comprometidos con promover y practicar un modo de hacer medicina que instala a la persona en el centro, con toda su integralidad, buscando así, como ya lo hemos dicho esta mañana, humanizar el vínculo terapéutico, entregando acompañamiento y dignidad a los pacientes. Un poquitito de historia de nuestro país, algo se ha mencionado, muy rápido lo voy a pasar. Por supuesto, el cáñamo ha estado presente en Chile desde hace mucho tiempo, desde 1545. En 1943 la industria cañamera se perfilaba como una tremenda alternativa, ¿cierto? Se llamó el oro verde, tercera productora a nivel mundial. Se llegaron a cultivar más de 20.000 hectáreas y 1.000 toneladas se cosecharon de esta planta que se procesaba, ahí vemos, ¿cierto?, cómo se hilaba y los productos que se hacían. Avanzando también una mirada más panorámica, los países que han regulado, ese era un antecedente histórico solo para decir que en Chile tenemos una antigua tradición cañamera que es importante rescatar y que no solo desde el ámbito medicinal, sino también en el ámbito industrial. Sin duda que el volver a tomar el desarrollo y el uso del cáñamo va a ser un desarrollo inmenso, ecológico, sustentable, sobre todo en el contexto de emergencia climática que estamos viviendo. Por lo tanto, por eso queríamos hacer esa reseña, honrar nuestra tradición y retomar ese vínculo. Ahora retomo con esto, vamos avanzando una panorámica, los países que han regulado el uso medicinal en el mundo, ¿cierto? Cada vez una lista más larga y en nuestra región, en Latinoamérica, también esta lista crece rápidamente con diferentes tipos de regulaciones, algunas más completas, unos mejores, otras peores. Sin duda que nos falta mucho en avanzar para que estas regulaciones incorporen todas las reales necesidades de los usuarios, pero de a poco vamos avanzando. El autocultivo, un tema tan escuchado hoy día como una de las vías principales, eficientes y eficaces para acceder, también está regulado en algunas partes, en Canadá, en Uruguay, República Checa, en Canberra, Australia, hace poquitito también fue regulado, ¿cierto? Y en 18 de los 34 estados que tienen regulado el uso medicinal del cannabis también está permitido el autocultivo. Está regulado, por lo tanto sabemos cuántas plantas exactamente están permitidas. Descriminalizado o despenalizado está en otra larga lista de países, entre los cuales se cuenta nuestro país, Chile. No está regulado el autocultivo, pero sí está despenalizado. Y esto es muy importante para todo lo que seguiremos viendo. Lo que ha ocurrido, no solo en Chile, sino en el resto del mundo, es que la experiencia clínica se ha adelantado con mucho a la investigación científica. Obviamente eso dice relación con esta prohibición de casi un siglo que detuvo, retrasó el avance de las investigaciones científicas que deberían estar ya en otro lugar si no hubieran mediado estos años de prohibición entre medio. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos son 3,5 millones los pacientes que acceden a flor y extracto, en Canadá 343.000, en Alemania 60.000, Israel 46.000, Australia 6.900, Dinamarca 2.321, Holanda 2.000 y Chile sobre 2.500 ya la cifra en farmacias. Hoy día sabemos la trágica situación de esos pacientes que están con su tratamiento del fármaco chileno en base a cannabis descontinuado sin ninguna explicación de parte del Instituto de Salud Pública, situación que esperemos que se corrija a la brevedad, porque aquí se está vulnerando gravemente el derecho a la salud y a la vida de 2.500 pacientes a los que se le ha interrumpido su tratamiento. Y eso es del todo inaceptable. Pero en Chile el autocultivo ha sido la principal vía de acceso y hoy día calculamos en Fundación Daya son 35.000 y hay unos 10.000 más con acompañamiento médico. Calculamos que deben ser más de 200.000 los que están usando con fines terapéuticos la planta, pero que aún no tienen el apropiado acompañamiento médico y ese es parte del desafío que ponemos aquí hoy día. Más profesionales de la salud formándose, educándose para poder acompañar a sus pacientes como ellos merecen. La normativa actual, muchos me han preguntado, ¿es legal, no es legal? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, la ley 20.000, la ley de droga a la que se refirió el vocero de la Corte Suprema en la mañana, don Lamberto Cisterna, está vigente del año 2005 y prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, transporte y cultivo y venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso para un tratamiento médico y el uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo en sus artículos 4, 8 y 50. Fantástico, estamos listos, decimos, podemos autocultivar. Sí, pero siempre está el riesgo porque esta norma es mal interpretada y esta norma tiene un aspecto inconstitucional.
somos culpables hasta que demostremos lo contrario. Obviamente que eso es totalmente inconstitucional, pero bueno, así funciona la ley de drogas en nuestro país. El año 2015 se avanzó en otra importante regulación del cannabis medicinal, modificando el reglamento de estupefacientes de psicotrópicos, en que finalmente, aunque a muchos les ha costado en Chile reconocerlo, este es el acto oficial con el que se legaliza el uso medicinal del cannabis en Chile. Absolutamente. Y eso ocurrió el año 2015. En que, ¿qué es lo que dice este decreto 84? Que con todo el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar el uso de cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano y que estos podrán ser expendidos al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida. Si esto no es legalizar, díganme ustedes qué es lo que es. O sea, obviamente que hay un Estado que toma una decisión. Y esta decisión se hizo después de 2 mesas técnicas, una del Instituto de Salud Pública y otra del Ministerio de Salud, y se llegó a esta conclusión. Curiosamente, aquellos que hoy día se ponen en la vereda del prohibicionismo parecen desconocer este hecho, o peor aún, ya escuchamos a algunos connotados psiquiatras prohibicionistas que están pidiendo revertir esta norma. Seríamos el único país en el mundo que vamos en dirección contraria, ¿cierto? Mientras las regulaciones avanzan hacia adelante, acá están pidiendo retrotraernos y eliminar esto, que es el que permite la vía farmacéutica del acceso al cannabis medicinal. Esto es muy importante cuando decimos por qué no está todo resuelto para los pacientes, porque efectivamente todavía tenemos usuarios medicinales que son criminalizados, allanados, sus plantas incautadas, detenidos y sometidos a injustos procesos judiciales que vulneran su dignidad, que vulneran su tranquilidad mental, no solo del paciente, sino de toda la familia. Algunas imágenes de aquello, pues tenemos por suerte, y vemos a nuestro querido amigo, vocero de la Corte Suprema, que con toda claridad ha dicho, cuando se trata de un cultivo que es personal o terapéutico, hemos dicho que no estamos en presencia de un delito. ¿Qué más claro? Lo dice el vocero de la Corte Suprema. Sin embargo, todos los días siguen ocurriendo casos como este. Aquí vemos, por ejemplo, el ingeniero con dolor crónico vive calvario por cultivar marihuana. Ivo Mena, paciente de Fundación Daya Quilpué. 11 meses de arresto domiciliario total. 11 meses, a pesar de su prescripción médica. Increíble. Y bueno, ahí estamos, por supuesto, presentes para tratar de apoyar. Corte Suprema rebaja medidas cautelares a padre que cultivaba marihuana para tratamiento de su hijo autista. Ese niño es paciente de Fundación Daya, con autismo. Su padre cultivaba con prescripción del neurólogo. 1 mes de arresto domiciliario total. Afortunadamente, nuestros amigos de la Defensoría Penal Pública recurrieron de protección y lograron que la Corte Suprema rebajara esas medidas y quedara solamente con firma quincenal. Pero estas son las situaciones a las que se ven expuestos aún los pacientes en Chile. Y también tenemos buenas noticias, como por ejemplo en el caso de David Araya, carabinero que había sido desvinculado de la organización porque había sido sorprendido usando cannabis, y logramos que fuera absuelto y que se demostrara que su uso y el cultivo de cannabis que hacía este carabinero, este uniformado, era totalmente lícito porque era para un uso medicinal. Vamos avanzando y esos son grandes logros y es lo que ocurre con la mayoría de los pacientes. Pero la verdad es que esto no debería ocurrir. Esto que significa un tremendo gasto del Estado, de un aparato represor, persecutor y una tremenda vulneración de derechos de las personas que se ven afectadas por estas situaciones. También no podemos dejar de solidarizar con este caso. Edgar Martínez de Paraguay. Están pidiendo, ya lleva 2 años y medio preso por hacer aceite de cannabis y regalarlo gratuitamente a personas cercanas a su círculo de amigos y familiares de forma totalmente desinteresada. Fue allanado, se encontraron cantidades mínimas de flores y aceite en su poder y hoy día, ya habiendo pasado 2 años y medio preso, quieren que esté 3 años más. Esa es la situación de Edgar Martínez, por eso le decimos. Y en Argentina hay un chico que lleva 100 días detenido también por la misma razón, por el uso medicinal del cannabis. Eso sigue ocurriendo en nuestra América Latina. Eso no es admisible. Y por eso es tan importante que, más allá de la realidad de cada país en particular, podamos articular una gran fuerza latinoamericana para que estos casos, estas injusticias, estas aberraciones no sigan ocurriendo. A Edgar desde acá, sabemos que nos está mirando, sabemos que está siguiendo este streaming, le mandamos un abrazo, un aplauso, estamos contigo y no bajaremos los brazos.
Bueno, y por eso es que seguimos marchando. Por eso, además de tener una fundación con médicos atendiendo pacientes, seguimos saliendo a la calle. Mientras sigan ocurriendo este tipo de vulneraciones, seguiremos manifestándonos. Esta fue la marcha del 2018, con mi querida Paulina ahí adelante, Nico Espinosa, y algunas imágenes de lo que fue la última marcha este año 2019. Y aquí queremos destacar uno de nuestros médicos, Diego Cruz, estaban los otros también arriba del escenario, y se suma este nuevo actor, Tata Cultiva, quien clama por la libertad terapéutica para la tercera edad. Miren qué bonito concepto, libertad terapéutica para la tercera edad. Un mínimo derecho, después de toda una historia de vida, tomar tus propias decisiones en salud, lo que corresponde, ¿no? Y bueno, cultiva tus derechos, ese es el llamado de esta marcha. ¿Cuáles consideramos nosotros que son los pilares fundamentales para el acceso al cannabis medicinal? Algo vimos ayer también, en la jornada de ayer. Consideramos que lo ético es abrir todas las vías de acceso para llegar a todo aquel que lo requiera. En primer lugar, la primera vía de acceso sin duda que es el autocultivo, un derecho fundamental que al mismo tiempo es el elemento democratizador del acceso. Allí donde existe el derecho al autocultivo, la industria abusiva fracasa, no prospera. ¿Quién va a pagar $1.000 por un tratamiento mensual si puede cultivar la planta en el jardín de su casa? Y si lo hace con acompañamiento médico, mejor aún. Por lo tanto, el autocultivo es el elemento democratizador del acceso y regulador de la industria. En segundo lugar, el cultivo comunitario, cultivos colectivos o cultivos solidarios, el nombre que le queramos poner, pero que se refiere a una asociación de derechos privados sin fin de lucro para asegurar la autoprovisión continua de sus miembros y permitir acceso a personas postradas o inhabilitadas, ya sea de cultivar o comprar. Y en tercer lugar, el rol que tiene la industria para la producción de fitofármacos en base a la planta completa, ya sabemos, ¿cierto? El efecto séquito lo tenemos claro, mucho más eficaz que las moléculas aisladas o los sintéticos, para generar una gama de productos estandarizados de bajo costo. Una medicina, por muy buena que sea, si es cara, no es una buena medicina. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros pensamos que a donde deberíamos caminar, no es una realidad todavía, es hacia los recetarios magistrales para realizar formulaciones personalizadas. Pensamos que en atención de lo altamente personalizado que es el tratamiento en base a cannabis, esa sería por la vía de la industria, digamos, la mejor manera de que pudieran acceder los pacientes. Y al mismo tiempo, en nuestra América Latina, este nacimiento de esta industria nos genera una oportunidad para crear una nueva industria nacional en cada uno de nuestros países y de exportación. Nos parece que es lo correcto, más bien convertirnos en depositarios de los productos que se fabrican en el norte y que los importamos hacia acá a altos costos. Nos parece que lo correcto es que fortalezcamos la capacidad de producción nacional de nuestros países de Latinoamérica, que además tienen las condiciones ideales, Argentina, Chile, Perú, Colombia ya lo está haciendo, para avanzar. Por lo tanto, y esto es importante, la industria debe ser un complemento y no un reemplazo de las prácticas y saberes instalados con éxito en América Latina. Eso es muy importante entenderlo. Y en ese sentido, FEDELACAN, la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal, recoge esto, abraza estos principios. Y a todas las organizaciones hoy día presentes que aún no son parte de la federación y que estén de acuerdo con estos principios, los invitamos a conectarse con nosotros y sumarse para que le sigamos dando fuerza desde la región, desde toda Latinoamérica, a este movimiento del cannabis medicinal. ¿Y por qué esto? Porque la autogestión en América Latina ha sido la que ha respondido a las necesidades urgentes y reales de la comunidad, como vemos en estas imágenes, ahí con nuestro querido doctor Magdalena y al centro, que lo escucharemos en un rato más, y que dice esta frase tan relevante: el autocultivo es una red de salud pública. Por mucho que le moleste a algunos, la verdad es que así ha sido en nuestros países. En Argentina es la realidad, en Chile también se ha constituido una verdadera respuesta, ¿cierto?, como una red a la salud pública. Y el clamor en todos nuestros países es el que nos dejen plantar en paz, dejar de ser perseguidos y, por supuesto, con el acompañamiento que los pacientes merecen de los terapeutas, de los médicos, de los abogados, de los cultivadores, generando entonces una comunidad completa que está trabajando para, en esta mirada de trabajo colectivo y comunitario, poder obtener las mejores respuestas sanitarias. Por esto es tan importante esto en América Latina. ¿Cómo trabajamos nosotros en Fundación Daya? Frente a esta realidad hemos querido generar una plataforma de acción desde la sociedad civil que se organiza para atender las necesidades reales y urgentes de la población. Comenzamos hace varios años, el año 2013, 2014, y comenzamos así, en los jardines de nuestras casas, haciendo talleres los días sábados, tantos que se acuerdan que veo por aquí caras que asistían a esos talleres, en que además de aprender estas técnicas sencillas de cómo preparar derivados del cannabis,
empezamos a encontrar la magia, la maravilla de que qué pasa cuando empezamos a conectarnos los unos con los otros. Cuando el sufrimiento de una familia que estaba desesperada resulta que es parecido a esta otra familia que conoció en el taller y que hay datos que conocen unos y que pueden traspasarse información. Y empezamos así a enriquecer este verdadero entramado, este tejido social que empieza a recomponerse en este trabajo comunitario, un poco clandestino. Al principio, el primer reportaje que nos hicieron y asistieron de Televisión Nacional, informe especial, a mostrar por primera vez en Chile un taller de aceite de cannabis. No nos mostraron las caras porque todavía teníamos susto. Mostraron las manos. Bueno, yo usaba un anillo que se me perdió muy grande, y dije, uy, todo el mundo que me conoce sabe que ese anillo es mío. Se veía la mano, pero no importa. Así empezamos, ¿cierto?, en generar redes y estos talleres hoy día son parte institucional de la Fundación, se realizan 3 veces a la semana permanentemente. Ahí compartíamos estas técnicas sencillas, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque a veces de algunos sectores se le quiere poner una complicación, una dificultad a la elaboración de los aceites artesanales. Es simple. Y cultivar tampoco es difícil si tenemos la guía necesaria, el acompañamiento necesario. Y es posible. Hemos demostrado que es posible. Lo hemos demostrado en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, en Colombia, en Chile. Es posible cultivar de buena manera y generar productos artesanales de buena calidad. Y esto partió también en este año 2014, cuando hicimos el primer encuentro de epilepsia refractaria. Ahí nos dimos cuenta, ¿cierto? Asistieron más de 90 familias de todo Chile y nos dimos cuenta que estábamos tocando una realidad muy, muy sensible, que las historias eran las mismas, los doctores no empatizaban con el dolor de las familias, bombas anticonvulsivantes, operaciones sin buenos resultados, depresión de los padres, a veces uno de ellos abandona el hogar, familias completamente endeudadas. Lo mismo pasaba con pacientes pediátricos oncológicos que toleraban mal la quimioterapia, los tratamientos de analgésicos de origen opioide. Y por eso siempre queremos partir haciendo un homenaje a estos primeros pacientes pediátricos que han sido inspiración en este camino. Ellos son del año 2014, ya que empezaron muchos años atrás. Javiera, hija de Paulina, Bruno, León, Guille, Joaquín, nuestro querido Cristóbal, que ya no nos acompaña, que nos dejó este plano hace un poco más de un año, pero que sin duda tuvo una sobrevida, 3 años y medio de yapa, de regalo, con gran calidad de vida, gracias a la valiente decisión de sus padres de tratarlo exclusivamente con cannabis en esta etapa paliativa, teniendo los mejores resultados. Consuelo, Sofía, nuestra otra Sofía, Lucas, Martín, todos ellos, por supuesto, que han sido inspiración, porque estos padres y estas madres no se guardaron esta información para ellos, decidieron que había que comunicarla a pesar del estigma, a pesar del riesgo. Esta buena noticia había que compartirla, y no solo compartirla, sino que también educar y enseñar a otros grupos de madres y padres sobre esta posibilidad. Y es así como nace el año 2014 Mamá Cultiva, esta maravillosa organización que no conoce fronteras, y que hoy día está presente, como vemos, en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, en Paraguay y, por cierto, en Chile. Y vemos aquí, ya lo tuvimos en la mañana, el doctor Paris, ¿cierto?, que brinda el apoyo a Fundación Daya, Fundación Mamá Cultiva. Nuestras amigas que también yo creo que pueden estar viendo el streaming, Cristina Sánchez y Mara Gordon, también grandes aliadas en este camino, les mandamos un gran saludo. Pero no solo de niños se trata esto, por supuesto que hay otros compañeros de ruta, como dijimos antes. Ese es un paciente real, absolutamente, cultivando su planta. Y particularmente en la tercera edad, la terapia comienza cuando se pone la semilla en la tierra. Y esta posibilidad se transforma en una terapia ocupacional que vuelve a resignificar la vida del adulto mayor, que le da un nuevo propósito, que lo hace protagonista de su proceso de empoderamiento en la recuperación de su salud. Sin duda que tenemos una tremenda herramienta terapéutica en el hecho mismo de cultivar la planta, y así lo manifiestan nuestros adultos mayores. ¿Cuál es el foco de Fundación Daya en nuestra atención clínica? Acoger, escuchar, contener, dignificar, educar, acompañar y cuidar. Hoy son 30 los médicos que colaboran con nuestra red en distintos puntos del país, 70 terapeutas, más de 100 voluntarios trabajando. Cerca de 40.000 pacientes atendidos entre 2014 y 2019. Hoy solo en nuestra sede de Santiago recibimos alrededor de 250 pacientes nuevos cada semana, de los cuales la mitad son nuevos, la mitad son controles. El fuerte foco lo tenemos puesto en la educación. Educación hacia la comunidad médica, por supuesto, hacia los profesionales de la salud. Periódicamente estamos realizando cursos y capacitaciones para ello, y que estas capacitaciones se llenan, estos cursos cada vez que lo hacemos, también incluyen la parte práctica,
¿Cómo es que aprenden nuestros pacientes a hacer su preparado? Bueno, los médicos también tienen que saber cómo hacer preparados artesanales, sino cómo acompañan apropiadamente a sus pacientes. Así que parte de nuestra formación para los médicos es que aprendan también esas técnicas artesanales. Hemos generado encuentros de médicos y pacientes horizontalizando la relación. En esa ocasión, que fue a principios de este año, por ejemplo, tuvimos 5 médicos, 5 maravillosos médicos expertos en cannabis medicinal, dialogando durante horas, toda una mañana, con una comunidad de pacientes. En eso creemos. Ese tipo de encuentros se hacen cada vez más necesarios. Otro foco importante es la educación comunitaria. No sacamos nada con tener una comunidad médico-científica educada, sino trabajamos con las bases sociales, con los destinatarios de nuestros esfuerzos finalmente. Y por eso no escatimamos esfuerzo en estar en centros sociales, en centros deportivos, juntas de vecinos. Allí donde seamos convocados estamos disponibles para ir y educar y entregar nuestra información, así como lo hacemos también en grandes audiencias, no solo acá en nuestro país, sino que también cuando hemos tenido la suerte bastante frecuente de salir a mostrar nuestro trabajo al resto del mundo. Llevamos, como ustedes saben, en nuestro seminario internacional varias imágenes de los años anteriores y hoy día estamos viviendo esta jornada, la última jornada del 5º Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Estuvimos la semana pasada en esa maravillosa Expo Cannabis Argentina 2019, la primera, que convocó 56.000 asistentes o 65.000. ¿Cuál era la cifra? 65.000, increíble. 70% de ellos buscaban, 65.000, no, 56.000, estoy bien, ok, gracias. 70% de ellos buscaban información sobre el uso medicinal del cannabis. 30% de los asistentes a esta expo fueron adultos mayores. Miren qué importante, 25 médicos orientando y no eran 20 defensores, me corrigieron, eran 40 defensores públicos dando orientación legal y jurídica a esta inmensa comunidad de pacientes que llegaron. Realmente fue una emoción inmensa ver cómo Argentina despierta y en este encuentro pudieron encontrarse, verse las caras, la inmensa cantidad de organizaciones que está llevando adelante este trabajo en Argentina. Tenemos a muchos representantes hoy día que yo los recibo con todo el cariño. Me emociona que tantas médicas, médicos argentinos hayan viajado también y estén presentes y tantas comunidades de pacientes también, lo agradecemos muchísimo. Y gracias por dejarnos ser parte de esta maravillosa revolución que están llevando a cabo ahí también. Por aquí la doctora Pineda lo dijo, los ambientes de la consulta también importan, son elementos terapéuticos, por eso mostramos nuestra Casa Daya, donde queremos acoger a los pacientes de una manera distinta, cálida, con música, con flores. Y nos ha pasado más de una vez que un paciente dice, uy, pongo un pie aquí adentro y ya como que me siento mejor. Quiere decir que estamos en el camino correcto, que eso es justamente lo que tenemos que hacer, una atención cálida desde el primer contacto, humanizando nuevamente este vínculo, no me canso de repetir aquello. Y bueno, y estos elementos, nosotros nos nutrimos no solo por la alimentación, nos nutrimos por todos nuestros sentidos, por la vista, por el oído, generar entonces un ambiente nutritivo para nuestros pacientes, sin duda que también es parte importante de la terapia. Y como siempre seguimos haciendo los talleres de autocultivo y preparado de manera sistemática toda la semana, de manera de realmente poder acompañar a los pacientes en todo su proceso. Ahí vemos a nuestros profesores Marquitos y la Vivi, que son quienes están encargados de hacer eso en la sede de Santiago. Esto mismo se replica también en las sedes en regiones. Hemos hecho un extenso trabajo con las policías, con Fiscalía, por la situación que hemos explicado antes, porque todavía no termina de aceptarse y entenderse la correcta aplicación de la ley de droga en nuestro país. Avanzamos un poco, un paso para adelante, 2 para atrás. Esto es así, ¿cierto? Son ciclos, pero bueno, seguimos haciendo todos los esfuerzos de relaciones, pero también hemos podido hacer un importante trabajo con los fiscales, jueces y defensores cuando somos invitados a participar en eventos como este, en que me tocó ser invitada y hablar a nombre de la Defensoría Penal Pública. Estuvo el magistrado Cisterna a nombre de la Asociación de Magistrados y el fiscal Toledo a nombre de la Fiscalía Nacional. Lo interesante es que ahí una audiencia no tan grande como esta, más pequeña pero bastante grande, todos los que estaban sentados ahí eran o jueces o fiscales o defensores, justamente los que necesitan recibir esta información y sensibilizarse frente a la realidad que es el uso medicinal del cannabis. La ley cultivo seguro, bueno, como no se ha respetado nuestra ley de droga y se sigue persiguiendo a los pacientes, hizo mención de ella el magistrado Cisterna en la mañana, la ley cultivo seguro es un proyecto de ley muy simple que pretende modificar el Código Sanitario para reconocer la prescripción médica como autorización suficiente para impedir la incautación de las plantas de los pacientes. Es decir, llega la policía a tu casa, tú tienes tu prescripción médica y no te pueden incautar las plantas. El Ministerio Público te puede seguir investigando. Si demuestra que hay algo ilícito, recién ahí te las puede incautar, no antes. Eso es todo lo que busca la ley cultivo seguro. Logramos que se aprobara por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en abril de 2018. Tenía que pasar a la sala plena y ahí, ¿qué ocurrió?
Resistencia. Inesperado descubrimiento. Científicos chilenos concluyen que el cannabis medicinal no sirve y enviarán carta al Congreso. Comunidad científica chilena asegura que el uso medicinal del cannabis no produce mejorías en enfermos. Colegio Médico llama a la cautela sobre el proyecto de ley sobre uso medicinal del cannabis. Aparecen estas resistencias de las cuales ya hemos sabido y ya hemos hablado, a más de una arrogancia, ignorando por completo la experiencia de miles de pacientes y la expertise clínica de muchísimos y cada vez más tratantes que sí se han formado, que sí han estudiado, que sí saben de este tema. Esta arrogancia, la verdad es que aquí está pasando algo que es muy claro. Ellos se están poniendo del lado equivocado de la historia y ahí van a quedar, del lado equivocado, porque el tiempo, por supuesto, que nos va a seguir dando la razón. Eso de todas maneras. Afortunadamente, este esfuerzo no sirvió de nada porque 2 días después, con una aprobación del 88%, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Cultivo Seguro y pasó, por supuesto, al Senado, donde ya expusimos en el mes de enero de este año, Paulina Bobadilla, el magistrado Cisterna, nuestro neurólogo Jorge Arán y quien les habla, unas poquitas sesiones. ¿Y qué pasó ahí? Adivinen. Nuevas resistencias, por supuesto. Y aquí ya nos vamos un poquito más al choque, ya sale el nombre Fundación Daya directamente. Director de Senda Fundación Daya sobre marihuana. No podemos jugar a ser curanderos. Yo tengo el máximo respeto por los curanderos. Además, están tratando de usar un término de manera despectiva, al cual yo tengo el más profundo respeto. Sobre todo en un país que dice reconocer las prácticas ancestrales. Por lo tanto, bienvenidos los curanderos. Así que trataron de ofendernos, pero lograron todo lo contrario. Y también tenemos al director de Senda que dice: la evidencia es contundente en cuanto a que no existen fines terapéuticos de la marihuana. Que no existe. Ignorancia. ¿O será maldad a estas alturas? Porque la verdad es que a estas alturas, con el conocimiento que existe, el doctor Magdalena es el signo del dinero. Sí. Yo creo que algo de eso debe haber, ¿no? No quiero, dejémoslo ahí, cada uno saque sus propias conclusiones y reflexiones. Y el Colegio Médico nuevamente rechaza y saca un informe, el Colegio Médico, donde dice que la segunda causa de muertes por drogas ilícitas es por cannabis en el mundo. Y lo otro que dice es que la ley cultivo seguro no es necesaria, porque en Chile los que se van presos son los traficantes, no los usuarios. Entonces vemos que estamos viviendo en realidades paralelas, absolutamente en realidades paralelas. Y los invitamos, de verdad, sinceramente, a que reflexionen, a que se informen, a que estudien. No queremos agredirlos ni ser antipáticos hacia ellos, más bien queremos invitarlos. Todavía están a tiempo de rectificar, todavía están a tiempo de evitar el bochorno espantoso que va a ser para ellos en un futuro muy, muy próximo. Por supuesto que nos manifestamos frente al Colegio Médico después de ese informe, como lo hacemos siempre, mostrando nuestra disconformidad, nuestra molestia. Y a pesar de aquello se conforma la bancada transversal por la Ley Cultivo Seguro, compuesta por senadores y diputados de todos los colores políticos comprometidos a seguir empujando esto, pero todavía no hemos logrado avanzar mucho. Y en paralelo, ¿qué ocurre con eso, con esta bancada transversal? Surge la nueva resistencia y ya estamos hablando de ataques frontales a lo que hizo alusión el doctor París en la mañana. El mercurio, como todos saben, el medio tradicional, más tradicional y convencional de Chile, ¿cierto? Fíjense en las fechas, 15 de septiembre, 16 de septiembre, 17 de septiembre, 20 y 30 de septiembre. ¡Wow! Nos dedicaron muchas páginas, mucho espacio. Parece que realmente preocupa lo que estamos haciendo. Bueno, y miren los textos. Se abre fuerte controversia entre médicos y Fundación Daya por efectos de recetas de cannabis que prescribe la institución. Como si en Fundación Daya los que prescriben no fueran médicos. Tratan de crear una falsa dicotomía, queriendo generar sensación de que la comunidad médica en su conjunto se opone a esto, y eso es absolutamente faltar a la verdad. Que nos dice el ministro Mañalich, tratando de estigmatizar, ministro de Salud, de estigmatizar las preparaciones artesanales. Y por supuesto apuntando al caso que ya hemos comentado, ¿cierto?, que se ha querido armar en torno a nuestra institución. La directora del Instituto de Salud Pública, lo mismo, preparados artesanales de cannabis sin ningún registro sanitario, son riesgosos para la salud. Hoy día sabemos que no, hemos aprendido mucho, sabemos cómo utilizarlo y sabemos que los efectos adversos son dosis dependientes, que ajustando la dosis estos desaparecen. Por lo tanto, también, si tanto preocupa además los productos artesanales, ¿cómo se entiende que también bloqueen el producto que hace un laboratorio?
Curioso, ¿no? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Logrando que los pacientes sean empujados al mercado negro, a abastecerse en el tráfico? Realmente nos parece que esto es un atentado contra la salud pública. Este tipo de actitud es un atentado contra la salud pública. Bueno, y así seguimos ahondando. Esas son lo que ocurre, y esto remata con un reportaje de Televisión Nacional que no vamos a ahondar, solo miren el título: Cannabis, ¿sana o enferma? O sea, ya no es sana o no hace nada, sana o no sirve, no, es sana o enferma. ¿Se dan cuenta la polarización ya las que están queriendo llevar este tema? Por supuesto con gran cobertura, con gran despliegue, y uno con apenas un poquitito, un espacio ahí para poder aclarar la polémica, así, poquito, porque no nos dan mucho espacio para aquello, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido, sabemos, entendemos que este es el neoprohibicionismo que frente al avance del cannabis medicinal se rearticula y da estos últimos manotazos de ahogado, porque la realidad va en esa dirección, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es imposible, solo va a seguir avanzando el uso medicinal del cannabis. Un poquito de lo que es la experiencia clínica de Fundación Daya. Estos son los motivos de consulta en nuestra organización, ahí los pueden revisar, ¿cierto? Son una larga lista en el área reumatológica, traumatológica, neurológica, oncológica, dermatológica, salud mental, dolor crónico neuropático y otros. Cuando vemos de un N de 13.500 pacientes encuestados, un N significativo, interesante, ¿cierto? Vemos que la principal causa de consulta la tenemos en dolor crónico con un 45%, luego el área neurológica un 25%, oncológica un 16% y así suma y sigue. Y otro dato interesante es ver que el 63% de nuestros consultantes, nuestros pacientes son mujeres. Vemos entonces que hay más predisposición, más apertura de las mujeres para buscar el alivio en el uso medicinal del cannabis. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, y la proporción, perdón, son 8.447 mujeres las de esta muestra, dolor crónico, 53% dolor crónico. Esta grave problemática de dolor crónico, donde sí sabemos que la medicina convencional tiene muy buenas respuestas para el dolor agudo, pero en el dolor crónico se queda corto y es ahí donde tiene un rol tan importante que jugar el uso medicinal del cannabis. Y 5.053 hombres, donde tenemos más bajas, ¿cierto? Un 32% lo que es dolor crónico, pero aumenta bastante en la consulta por el área neurológica. Perdón lo rápido, pero estoy muy ajustada en el tiempo. Y esto también es muy interesante frente a la pregunta de cómo han sido los resultados de sus tratamientos. Un 38% los considera eficientes y un 46% muy eficientes y un 46% eficientes, lo que nos da un total de un 84% encontrando o eficientes o muy eficientes sus tratamientos, y eso es muy interesante. Vamos a la siguiente. Esto también es interesante frente a la pregunta, ¿está cultivando? Un 71% te dice que sí. Esto es una muestra un poco más pequeña de 8.800 pacientes, que igual es bastante grande. 71% sí. Y si se fijan, hay en el porcentaje de los que no cultivan hay un 12% que dice que otro está cultivando por mí. Es decir, el cultivo personal más un cultivo solidario brindan un 74% de las vías de acceso de nuestros pacientes en Fundación Daya. Aquí vemos, ¿cierto? Incluso tenemos un número importante de pacientes que termina, aunque no es esa nuestra indicación primera, sino que más bien vamos viendo la evolución del paciente y su preferencia. Tenemos un porcentaje importante que queda con el cannabis como única, ¿cierto? Tratamiento, 20% en epilepsia, 22% en cáncer, 28% en otra área neurológica, 55% en dolor crónico y un 65%, un interesante 65% en salud mental. Tenemos también en Fundación Daya, con nuestras preparaciones artesanales de nuestros pacientes, que hemos podido medir y cuantificar. Hemos hecho estudios retrospectivos, como este presentado en Praga, en el Congreso Europeo de Epileptología. Voy muy rápido con esto. Una serie de pacientes, y la conclusión que en esta serie de pacientes con distintas formas de epilepsia refractaria, los extractos orales de cannabis fueron dramáticamente más eficaces que los fármacos antiepilépticos usados previamente y tuvieron buena tolerabilidad. También estuvimos, bueno, esto fue publicado en la revista Epilepsia, este estudio. También estuvimos en Barcelona mostrando otra serie de pacientes, 31 pacientes con epilepsia refractaria, 55% con mejoría significativa y 13% sin crisis. Lo interesante, más allá de la disminución de la frecuencia e intensidad de las crisis, es el verdadero despertar cognitivo que observamos en los pacientes, ¿cierto? Mejoran otras condiciones de su calidad de vida, como el comportamiento, el lenguaje, el sueño, el apetito, el alerta, ¿cierto? El área cognitiva. Muy interesante. Y bueno, ya dijimos, 13% libre de crisis.
Y también estuvimos presentes en Kioto, Japón, en un Congreso Mundial de Neurología, presentando una serie de 21 pacientes con autismo entre 2 y 22 años, 67% con mejoría significativa en sus síntomas centrales. Y esto porque es importante, en general los tratamientos que existen hoy día convencionales apuntan a los síntomas laterales del autismo y no a los síntomas centrales. Aquí vemos resultados de los síntomas centrales y la mayoría, un 72%, usó cepas 1 a 1, equilibradas THC-CBD. Muy interesante también ese resultado y esto fue publicado en la revista Neurological Science. Ahí ven la imagen de esta publicación. ¿Nico? Pregúntale, Nico distraído. ¿Esto lo muestro en la planta de cultivo? Eso no. ¿Por qué? Sí, lo saltamos porque por el valor del tiempo lo voy a saltar porque va a estar visto en otra presentación, lo vamos a pasar muy rápido. Se queden con las ganas porque ya viene eso. Bueno, pero queremos mostrar que trabajamos en convenio con muchas organizaciones, universidades, con municipios también, con muchísimos, porque la verdad es que nuestra mirada desde siempre es tender puentes, el trabajo colaborativo, ¿cierto? No podemos hacerlo solo, ni pretendemos ni queremos hacer esto solo, sino que colaborando entre las diferentes organizaciones, universidades, municipios, y todos los entes que estén interesados en avanzar con este tema. Tenemos vínculos con la industria, que siempre nos gusta reconocer, con los laboratorios. Ellos son los que desarrollaron el fármaco Canabiol, el fármaco es de ellos, pero nosotros generamos los protocolos de investigación y la producción de la materia prima, la materia vegetal. Con Auscan, con quienes creamos Dayacan el año 2016, ya van a conocer más el detalle de eso, la primera planta de cultivo de Latinoamérica para fines medicinales, y con Chiron Life Science, con fondo para fortalecimiento de programas sociales y educativos Fundación Daya, y nosotros los asesoramos también en el diseño de estudios clínicos. Aquí tenemos la lista de los municipios con los que estamos trabajando, ¿cierto? Todos ellos tienen distintos tipos de programas en base a cannabis medicinal, y lo interesante es que hay varios proyectos en estos municipios que ya están apuntando a cultivos colectivos amparados por los municipios. Creemos que esa fórmula es muy interesante de seguir profundizándola y seguir avanzando en esa dirección. Bueno, esta es la imagen, ¿cierto?, de cuando salió a la luz este Canabiol, el primer fármaco chileno en base a cannabis, que decíamos que empezó a llegar de forma gratuita a más de 1.500 pacientes en estos programas municipales, ¿cierto?, de los que hablábamos antes. Algunas imágenes de cuando empezó esta distribución del fármaco, y déjenme contarles con mucha alegría que los 3 primeros pacientes que recibieron este fármaco, que es un 2 a 1 THC-CBD, fueron 3 pacientes pediátricos, que en su uso de fármacos artesanales, de productos artesanales, ya estaba claro que ellos necesitaban más alta concentración de THC que de CBD. Hoy día, si pensamos los productos disponibles en Chile, ¿a qué pueden acceder los pacientes? Bueno, los productos en base a cannabis, Sativex, está disponible en todas las grandes cadenas de farmacia, es un 1 a 1 THC-CBD, elaborado por GW Pharmaceutical y que cuesta 550.000 pesos mensual de tratamiento. Eso es como cerca de los $1.000, 900 y tantos dólares mensual. Canabiol, del que hablábamos recién, que es también en base a la planta completa, 2 a 1 THC-CBD, tiene 600 miligramos de THC y 270 miligramos de CBD, 1 miligramo de THC por gota, y es el que hoy día ya veremos qué es lo que pasa. Y los artesanales, en tercer lugar, que es lo que más masivamente ocupa toda nuestra comunidad de pacientes, permitidos bajo la actual ley 20.000. Pero ¿qué ocurrió? Nos faltó la noticia del ISP. Bueno, el fármaco de Canabiol, justamente teníamos este problema, como lo contábamos, que ha sido bloqueado por el Instituto de Salud Pública, lo que mencionábamos antes. Entonces, hoy día, la verdad, en este escenario, frente a estas 3 alternativas, esa es la única real que nos está quedando, porque ese costo, ¿quién lo va a poder pagar? Así que a seguir aprendiendo, a preparar, a cultivar y a acompañar a nuestros pacientes en este camino para seguir mejorando su calidad de vida. Esto, por supuesto, yo soy la voz de todo un equipo, la cara, el rostro visible de un equipo maravilloso que trabaja comprometidamente día a día para atender con la calidez, el cariño y el amor que corresponde a todos nuestros pacientes, porque Daya significa amor compasivo. Muchas, pero muchas gracias.